Hola, que el Señor los bendiga. Vamos a ir al libro de Gálatas, en el capítulo 6 del libro de Gálatas, versículo 15. Libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 15. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino que lo que vale es que seamos una nueva creación. Este pasaje bíblico, comenzamos hoy, explica que no vale que seamos judíos o que seamos gentiles. Lo que vale es que le permitamos a Yahweh que haga de nosotros una nueva creación. Vamos a ir al libro de Levítico, en el capítulo 23. En este libro de Levítico, en el capítulo 23, desde el versículo 1 hasta el versículo 44, el Señor establece una serie de celebraciones que nosotros conocemos como las fiestas bíblicas. Son las celebraciones del calendario de la nueva creación, que no tiene que ver absolutamente nada con el calendario juliano, gregoriano, que es un calendario secular, o sea, un calendario de la vieja creación. Significa que las fiestas de la nueva creación están explicadas con todo lujo de detalles en el libro de Levítico en el capítulo 23. Y las personas que somos una nueva creación, entendemos por el Espíritu Santo que aquí Dios nos está dirigiendo para que sepamos cuál es el calendario profético de Dios para el establecimiento de una nueva creación que no tiene que ver nada con el calendario juliano gregoriano. Entonces, él comienza diciendo en el capítulo 23 las fiestas de Yahweh. No dice las fiestas de los judíos, porque los judíos no fueron los que establecieron la nueva creación. Los judíos no son los que salvan a nosotros nos salva Yahshua. Entonces, estas no son fiestas judías, ni son fiestas cristianas. Estas son las fiestas del calendario bíblico de Yahweh para que entendamos el plan profético que tiene Él para establecer aquí en la tierra una nueva creación a través de Cristo Jesús. Entonces en el versículo 3 está la celebración del Shabbat. Y el Shabbat tiene que ver con el gobierno milenial de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo va a establecer su gobierno milenial. Y eso está estipulado en la semana. 6 días trabajarás, mas al séptimo día, Shabbat. O sea, que usted lo mira así. 6 días el hombre gobernará. Y al séptimo día comienza el Shabbat, o sea, el gobierno milenial de Machía aquí en la tierra. Y toda la semana el Señor está enseñándonos eso. ¿Qué es el Shabbat? El símbolo del gobierno milenial de Cristo Jesús. Y luego en el versículo 4 habla de la celebración de la Pascua. La Pascua fue la fiesta en que nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros. Y dentro de esa fiesta Él venció a los principados y venció a las potestades. Luego en el versículo 9 celebra la fiesta de Bicurín, que es la fiesta de los primeros frutos o de los primeros resucitados después de que Machía resucitó, para que sepamos que Machía sí resucita
y que sí hay vida eterna, porque estas personas no volvieron a morir y nunca más morirán. En el versículo 15, él habla de la celebración de Shavuot, que nosotros conocemos como la celebración de Pentecostés, y Pentecostés en español es un número, es el número 50. Se conoce como la fiesta de la semana, que para el buen entendimiento es la fiesta en que Yahweh, el Padre, a través de Machía, manda la Ruach HaKodesh para que coloque la palabra de Dios no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, o sea, en nuestra mente. Y allí comenzó la Ruach HaKodesh a colocar la palabra de Dios en nuestra mente para hacer de nosotros una nueva creación. Luego en el versículo 23 habla de la fiesta de Yom Teruah, que es la fiesta del despertar de los muertos, que es la fiesta de la final trompeta o la fiesta del día y la hora que nadie sabe, solo mi Padre, porque es la fiesta única que comienza cuando está comenzando un mes, y en la Biblia los meses comienzan con la luna nueva invisible, por eso ese día se conoce como el día y la hora que nadie sabe, solo mi Padre. O sea que el día y la hora que nadie sabe, solo mi Padre, es una fiesta, la fiesta de Yom Teruah, que es la fiesta de la resurrección de los muertos en Cristo, para que tengan definitivamente una ¿qué? Una nueva creación. Y en el versículo 26 es la fiesta de Yom Kippur, que es la fiesta del perdón, que es la fiesta en que Mashiach regresará por segunda vez. Porque en la fiesta de Yom Teruah, que es la fiesta de la resurrección de los muertos, Él viene sin previo aviso, o como nosotros conocemos como ladrón en la noche. Pero en el versículo 26, celebración de Yom Kippur, regresa por segunda vez y pisa la tierra. Viene a perdonar a Israel y al mundo convertido después de la gran tribulación. Y en el versículo 33, la fiesta de Sukkah. Aquí comienza el gobierno milenial. La fiesta de la cabaña. La fiesta de Dios con nosotros. Que también es un Shabbat. Porque simboliza el gobierno milenial de Cristo Jesús. Esta fue la fiesta en que nuestro Señor Jesucristo nació. Toda persona que realmente sea de Dios debe entender esto, esta parte. Pero vamos a ir al libro de Levítico, capítulo 25. Si usted es entendido, entienda esto. Que usted ve que Dios dice una cosa y los predicadores hacen otra cosa completamente distinta. Dios dice una cosa y los predicadores establecen otras cosas distintas. Y el pueblo se mete en otras cosas completamente distintas, que no tienen que ver absolutamente nada con Yahweh. Pero el que realmente tiene relación con Yahweh está entendiendo las cosas como tienen que ser entendidas. En el libro de Génesis, en el capítulo 6, libro de Génesis capítulo 6, versículo 1 dice así: la maldad de los hombres. Aconteció que cuando comenzó el hombre a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, entienda que también le nacieron hijos. Pero entienda que Dios no quiere hablar de los hijos, porque los hijos de los hombres no preñan. Las que preñan son las hijas de los hombres. Entonces Dios no habla de los hijos de los hombres porque quiere hablar de las hijas de los hombres. Y Dios en la Biblia es muy específico. Él habla es de lo que quiere hablar. Entonces Él aquí quiere hablar es de las hijas de los hombres, no quiere hablar de los hijos de los hombres. Que viendo los hijos de Dios, en este caso ángeles, pero ángeles rebeldes, es decir, ángeles caídos, que las hijas de los hombres, no los hijos de los hombres, sino las hijas de los hombres, eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Por eso es que habla de las hijas de los hombres, porque estos ángeles van a escoger es
mujeres, no hombres para preñarlos, sino mujeres para preñar. Y los hombres no preñan. Si usted ve a un hombre preñado, no es hombre, es mujer. Usted nunca ha visto un gay preñado, porque los gays no preñan. Pero las lesbianas sí preñan, porque tienen órganos genitales femeninos. Lo que pasa es que tienen la mente trastornada. Ese es el problema que pasa con los seres humanos. La primera creación está trastornada. Entonces, la gente de la primera creación o que tiene la mente de la primera creación no entiende a usted porque usted tiene la mente de la segunda creación. Entonces usted no puede estar en Cristo Jesús sabiendo que es una nueva creación y pretender vivir como se vive ¿dónde? En la nueva creación, porque en la vieja creación, porque significa que usted no ha nacido de nuevo. Porque si usted hubiera nacido de nuevo, su mente era siendo llena con los fundamentos de la nueva creación. Y dijo Yahweh, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente el hombre es carnal, o sea, se ha vuelto contrario, enemigo de Dios. Mas serán sus días que le daré de gobierno sobre la tierra 120 por 50. 120 por 50. Y 120 por 50 son 6,000. Entonces, me di a la tarea de mirar los 120 por 50 hasta que Cristo Jesús vino. O sea, desde el 2017 hasta el año 33 por allá, o el año 17, o el año 33 antes de Cristo por allá, más o menos. Entonces, 50 es jubileo. Y esos jubileos Dios lo estableció con el propósito de que supiéramos que después de 120 jubileos, Dios establecería aquí en la tierra el gobierno milenial de Cristo Jesús. Porque después de 120 jubileos se acaba el tiempo de gobierno del hombre y debe comenzar el gobierno de Machía, porque Machía es el jubileo. Entonces el último jubileo será en el 2017. Si usted le quita 50, le da el jubileo 118, le da el jubileo 119, disculpa, que fue en 1967. Si usted le quita 50, le da 1917, que fue el jubileo número 118. Si le quita 50, le da 1867, jubileo número. Si le quita 50, le da 1817, jubileo número. Si le quita 50, le da 1767, jubileo número. Si le quita 50, le da 1717, jubileo número. Si le quita 50, le da 1667, jubileo número. Si le quita 50, le da 1617, jubileo número. Si le quita 50, le da 1567, jubileo número. Si le quita 50, le da 1517, jubileo número. Si le quita 50, le da 1467, jubileo número. Si le quita 50, le da 1417, jubileo número. Si le quita 50, le da 1367, jubileo número. Si le quita 50, le da el año 1317, jubileo número. Si le quita 50, le da 1267, jubileo número. Si le quita 50, le da 1217, jubileo número. Si le quita 50, le da 1167, jubileo número. Si le quita 50, le da 1117, jubileo número. Si le quita 50, le da 1067, jubileo número. Si le quita 50, le da el año 1017, jubileo número. Si le quita 50, le da el año 967, jubileo número. Si le quita 50, le da el año 1917, jubileo número. Si le quita 50, le da el año 867, jubileo número.
Si le quita 50 le da el año 817, jubileo número. Si le quita 50 le da el año 767, jubileo número. Si le quita 50 le da el año 717, jubileo número. Si le quita 50 le da el año 667, jubileo número. Si le quita 50 le da el año 617, jubileo número. Si le quita 50 le da el año 567, jubileo número. Si le quita 50 le da el año 517, jubileo número. Si le quita 50 le da el año 467, jubileo número. Si le quita 50 le da el año 417, jubileo número. Si le quita 50 le da el año 367, jubileo número. Si le quita 50 le da el año 317, jubileo número. Si le quita 50 le da el año 267, jubileo número. Si le quita 50 le da el año 217, jubileo número. Si le quita 50 le da el año 167, jubileo número. Si le quita 50 le da el año 117, jubileo número. Si le quita 50 le da el año 67, jubileo número. Si le quita 50 le da el año 17. Y si le quita 50 le da el año 33 antes de Cristo. Bueno, han pasado allí 2000 años, ¿cierto? ¿Cuántos jubileos fueron? ¿Cuántos jubileos no fueron? No. Usted tiene que contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuántos fueron? ¿Cuántos? No. ¿Cuántos jubileos fueron en estos 2000 años? ¿49? ¿Cuánto? Bueno, son 120. Son 120 jubileos. Si lo divide en 3, le da que cada 2000 años son 40 jubileos. ¿Cuántos jubileos fueron? 40 jubileos. Listo. ¿Correcto o no? Entonces, cada 2000 años son ¿cuántos jubileos? 40. ¿Y cada 1000 años son cuántos jubileos? 20. El 33 fue cuando Cristo llega. O sea, allí. Sí, 33, porque el 17 ya Cristo había subido, ya se había ido. Entonces, entonces se le quita 50 y queda 33. Allí ya aparece Cristo Jesús y ya han pasado 119 jubileos. Bueno, vamos al libro de... entonces les doy estos datos en el nombre de Cristo Jesús. Estos jubileos los estableció Dios para que cuando fuera el jubileo 120 se supiera que allí ya prácticamente el gobierno milenial de Mashiach estaría encima ya. Si no estaría para establecido, estaría ya para establecerse y entonces estaríamos prácticamente en los grandes acontecimientos bíblicos. Y eso es en el 2017. Entonces, miré los jubileos, el jubileo 120 no sabemos qué va a pasar. Pero miré el jubileo 119, que fue en el año 1967. Y el jubileo 118, que fue en el año 1917. ¿Usted sabe qué pasó en 1917? No, primera. Sí, pero también fue la revolución bolchevique. Pero con respecto a Israel, en 1917 se estableció la Declaración Balfour, que era el jubileo 118, donde se afirmaba el gobierno británico y veía favorablemente el establecimiento de un Estado judío en Palestina. Y a partir de ese jubileo número 118,
18, ese año de 1917 ya se abrió la posibilidad de que Israel fuera una nación independiente. El que estaba abriendo esa posibilidad era Yahweh. ¿Por qué? Porque ya era el jubileo número 118 y ya venía el 119 para el 120, y entonces era necesario que el pueblo de Israel regresara a Palestina, porque ya los grandes acontecimientos bíblicos estarían prontos a cumplirse. Entonces, entre el jubileo 118, que fue en 1917, al jubileo 119, que fue en 1967, entonces ya Israel estaba ¿dónde? En Palestina, y hace rato había sido declarada una nación independiente. Entonces, el acontecimiento grande en el jubileo 118 fue la declaración Balfour para que Israel ya se encaminaran los pasos para que se hicieran las vueltas para que fuera declarada una nación independiente. Pero en el jubileo 119 pasó algo especial también. Significa que en cada jubileo pasa algo especial. En 1967, en el jubileo 119, fue la guerra de los 6 días. Donde en junio de 1967, ya para llegar septiembre, para celebrarse el jubileo 119, Israel derrotó a Egipto, Jordania y Siria, e Israel ganó la península de Sinaí, la franja de Gaza y los altos del Golán, que son unas montañas que quedan entre Israel y Siria, así como la región occidental del río Jordán, Cisjordania, y parte de Jerusalén oriental. Entonces, en cada jubileo sucede un acontecimiento importante que tiene que ver con Israel para Dios poder llevar a cabo los acontecimientos bíblicos. Entonces, este jubileo 120 no va a ser la excepción. En este jubileo 120, ahí sí que van a pasar grandes acontecimientos, porque ya es el jubileo definitivo, porque es en el 2017. Vamos a ir al libro de Levítico capítulo 25. Levítico capítulo 25. El libro de Levítico capítulo 25 dice lo siguiente. Libro de Levítico capítulo 25. En esta Biblia, el título es, en el capítulo 25, el año de reposo de la tierra y el año del jubileo. Y aquí explica Dios qué es el jubileo. Entonces, en el versículo, no voy a leer la primera parte, que es el año de reposo de la tierra, pero voy a leer la segunda parte en el versículo 8, que es el año del jubileo, o sea, el año del Yobel. ¿Qué es el Yobel? El Yobel, o sea, de ahí viene la palabra jubileo, de la palabra Yobel. ¿Qué es el jubileo o la palabra Yobel? Usted ha escuchado hablar del carnero, ¿cierto? Entonces usted ha escuchado que el carnero tiene unos cuernos largos. A ese carnero le cortan el cuerno y entonces lo usan para Ese es el Yobel. Ese sonido es el sonido del jubileo, del Yobel. Ese cuerno simboliza a Machía. Ese cuerno de carnero. Y cuerno es símbolo de poder. Bueno, entonces significa el año del Yobel, del jubileo, o sea, el año del cuerno de Machía, o sea, el año del poder de Machía.
el jubileo, porque es el yobel, el cuerno que suena. Contaréis, dice, versículo 8, y contarás 7 semanas de años, porque hay también semanas de días y hay también semanas de milenios. Y contarás 7 semanas de años. 7 veces 7 años. 7 por 7, 49 ¿qué? Años. Y al año siguiente, jubileo. De modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. Mandato 331. Precepto de hacer sonar el yobel, o sea, ¿el qué? El cuerno, o sea, el chofar. ¿Qué día? El 10 de Tirri, en el año del jubileo. O sea que ¿cuándo es el jubileo? ¿En el mes de qué? De Tirrio Etanín. ¿En qué fiesta? En la fiesta de Yom Kippur. O sea que Cristo Jesús regresará en una fiesta de Yom Kippur para celebrar el jubileo de todos los jubileos. El jubileo 120. Bueno, sigamos leyendo. Entonces harás tocar fuertemente el chofar en el mes 7º, que es el mes de ¿qué? De Tirri o Etanín, a los 10 días del mes. ¿Qué fiesta se está celebrando? ¿Qué fiesta se está celebrando ese día? La fiesta de Yom Kippur. En esa fiesta es que Machía regresará por segunda vez. El día de la expiación, o sea, el día de Yom Kippurín. Harás tocar el chofar por toda tu tierra, indicando que Dios ha perdonado a los habitantes de la tierra que sean, los que se hayan ¿qué? Los que se hayan ¿qué? Arrepentido. Los que se hayan arrepentido. Mandato 332. Precepto de consagrar el año del jubileo. Y apartarás el año 50, porque contó 7 por 7, y el año que sigue lo aparta, porque es el año del ¿qué? Del jubileo. ¿Cuándo lo hace? En la fiesta de ¿qué? De Yom Kippur. Y apartarás el año 50 y pregonarás libertad en la tierra. Libertad, no esclavitud, sino libertad en la tierra. No libertinaje, libertad. Porque una cosa es el libertinaje y otra cosa es la libertad. La libertad de que habla aquí es que a través de este cuerno que es Machía, se pregona esa libertad indicando que Dios va a hacer que todos los que están allí tengan la vida que Dios quiere que tengan. Una vida de gran bendición, o sea, de gran libertad, o sea, de gran bendición. Y apartarás el año 50 y pregonarás libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año les será de jubileo y volverán cada uno a su posesión y cada cual volverá ¿a qué? A su familia. O sea, no habrá esclavos y no habrá gente que no tenga lo que tiene que tener. Mandato 333. Prohibición de trabajar la tierra en el año del jubileo. Es un chabá. El año 50 le será jubileo. O sea, un año de ¿qué? De gran bendición, de libertad. No sembrarán, ni segarán lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiarás tus viñedos, porque es que es jubileo. Apartado será a ustedes el producto del campo, comerán. En este año de jubileo,
volverán cada uno a su ¿qué? A su posesión. O sea, todo lo que la persona perdió será regresado a la persona. Es el año del jubileo. Entonces, esto Dios lo estableció para que sepamos que Dios va a hacer que todo lo que se ha perdido regrese a nosotros y sepamos que viene el gobierno de Machía, que es un gobierno de gran libertad en la tierra, no libertinaje, libertad. O sea que usted no estará preocupado, usted no pensará en pobreza, usted no pensará en enfermedad, usted no pensará en muerte, usted no pensará en enemigos, usted no pensará en chepitos, usted no pensará en nada de eso, que está preocupado porque no ha pagado la cuenta de la escuela de los hijos, que usted no está preocupado porque no ha pagado la cuenta del arriendo de la casa, que bueno, usted no estará preocupado por ninguna deuda, usted estará viviendo la vida que Dios siempre quiso que usted viviera. Es el año del jubileo. Ese es el propósito de Dios a través de ¿quién? De Machía. Ese es el propósito de Dios a través de Machía. Esa es la nueva creación, que no tiene que ver con la vieja creación. La vieja creación es muerte, deuda, enemigos, persecución, aflicción, sufrimiento. Esa es la vieja creación, que no tiene que ver absolutamente nada con la nueva creación. Allá, hacia eso es que Dios nos quiere llevar. Por eso fue que Dios estableció las fiestas bíblicas. Entonces, Machía regresa para la fiesta de Yom Kippur, pero él establece su gobierno en la fiesta de Sukkot, que significa Dios con nosotros. Por eso fue que nuestro Señor Jesucristo no podía nacer en diciembre. Lo que pasa es que Satanás se babea por ser Dios. Entonces, como Dios colocó sus fiestas, ¿él qué hizo? Él también colocó las de él. Entonces, tú no puedes coger las cosas de Dios y montarlas sobre las fiestas de Satanás, porque Dios, ¿qué tiene que copiarle a Satanás? Entonces, ¿por qué los predicadores pretenden decirle a la gente que Dios le copia a Satanás? Si es Satanás el que le está copiando a Dios. Entonces, ¿por qué vamos a montar las fiestas de Dios sobre una fiesta de Satanás? Es que como que no pensamos. Nos falta mucho. Como que no sabemos quién es Dios. Tenemos que aprender tantas cosas y tenemos que tener una verdadera relación con Dios. Somos personas que cometemos errores y pecamos. Pero a pesar de nuestros errores y a pesar de que tenemos todavía una naturaleza pecaminosa, no debemos de dejar de tener con Dios una relación íntima y personal para que Él nos pueda llevar a una nueva creación. Porque aquí en la tierra, así como vamos, no vamos a ser 100% perfectos. Porque aquí el que no tiene zongo tiene borondongo, pero Dios nos puede ir cambiando poco a poco. Hasta que llegue el momento en que Cristo Jesús diga, viene la fiesta de Yom Teruah, los cambio y ya pertenecemos por 100% a una nueva creación. Como dice la Biblia, y así iremos por los siglos de los siglos de los siglos. Bueno, si alguien tiene algo que decir, con mucho gusto. ¿Alguien tiene una pregunta? Bueno, entonces continuemos con el asunto. Nos vamos a ir al libro de Apocalipsis. Libro de Apocalipsis. Y vamos a leer en el libro de Apocalipsis lo siguiente. Libro de Apocalipsis. Y vamos a leer lo siguiente. Libro de Apocalipsis. Maró Yahweh se llama el libro. Revelaciones de Jesucristo. Apocalipsis.
Ya te doy el pasaje bíblico. Vamos al capítulo 21. Versículo 1. Y me fue concedido ver un cielo nuevo. ¿Eso tiene que ver con qué? Con una nueva creación. Y una tierra nueva. ¿Eso tiene que ver con qué? Con una nueva creación. Porque el primer cielo, ¿eso tiene que ver con qué? Con una vieja creación. Y la primera tierra pasaron. ¿Eso tiene que ver con qué? Con una vieja creación. Y los océanos desaparecieron porque Dios hace una nueva creación. Y Él verá cómo la hace. Y vi que descendía del séptimo cielo. Séptimo cielo es donde está el trono de Yahweh. Por eso se le llama el séptimo cielo. Ahí está el trono de Yahweh. Si buscamos, voy a buscar en Reina Valera, libro de Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21, versículo 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios. O sea, ¿de dónde? Del séptimo cielo. O sea, descender del lugar donde está el ¿qué? El trono de Yahweh. Dispuesta como una esposa lista para entrar bajo la jupá con su esposo. O sea que hay un matrimonio. Bueno. Versículo 3. Y me fue permitido oír una voz como del trueno procedente del trono. O sea, ¿de dónde? Del séptimo cielo. Ya está entendiendo la cosa como es. Que decía, he aquí la azúcar de Dios. O sea, ¿el qué? El tabernáculo de Dios. O sea, ¿la qué? La azúcar de Dios. La tienda de Dios. La cabaña de Dios. ¿Con quién? Con los hombres. Esta es una fiesta. En esta fiesta fue que nació Machía. Entonces, ¿cómo el predicador va a decir que no se sabe cuándo Machía nació? Que eso usted lo puede celebrar en diciembre porque eso no tiene nada que ver. Usted no es predicador de Yahweh. Ese predicador no sabe nada de las cosas de Yahweh. Ese predicador Yahweh nunca le ha revelado nada porque ese predicador no quiere decir las cosas como tienen que ser dichas. Y si vos no querés decir las cosas como tienen que ser dichas, ¿para qué Dios te revela algo? Dios no te va a revelar algo que Él sabe que tú lo vas a desechar. Porque cuando Dios revela algo es para que hagamos algo con ese algo. Y si ese predicador no quiere entender las cosas como Dios quiere que sean entendidas, ¿para qué Dios le revela esto? Entonces ese predicador va a estar hablando sandeces, que eso no se sabe cuándo nació Machía, que eso se puede hacer en cualquier fiesta. Ese predicador no es de Dios. Porque porque las fiestas son el calendario profético de Dios para que sepamos nosotros el mover de Dios. O sea, ¿cuándo es que Dios va a hacer un movimiento? ¿Qué movimiento va a hacer para hacer algo a favor de quién? De nosotros, ¿a través de quién? De Cristo Jesús. Y me fue permitido oír, por eso es que dice, y no sabrás a qué hora vine. ¿Cómo vas a saber a qué hora va a venir Machía? Que no entiende estas cosas. Usted sí sabrá cuándo Machía va a venir. Entonces dice, y me fue permitido oír una voz de trueno procedente del trono, o sea, del séptimo cielo, que decía, he aquí la azúcar, la cabaña, la tienda de Dios. ¿Con quién? Con los hombres. Y, ¿qué sigue diciendo? Habitará. Allá que dice, morará. Esa es la misma fiesta. Es que la fiesta indica que Dios morará. ¿O Dios qué? ¿Habitará con quién? Con nosotros. Por eso es que Machía nació en esa fiesta, indicando que Dios vivirá. Dios morará ¿con quién? Con nosotros, que Él quiere vivir con nosotros. Habitará en medio de ellos y ellos le serán ¿por qué? Y Dios mismo estará ¿qué? Dirigiéndolos.
Dios mismo estará allí dirigiéndolo, el mismo Dios. Y enjugará, quitará todo lo que le produce angustia, dolor, llanto, muerte, y los vestirá de inmortalidad. O sea, y la muerte no será más. Para que nunca más puedan, ¿qué? Morir. Entonces no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. He aquí, las primeras cosas pasaron. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué fue lo que pasó? La vieja naturaleza. Pasó la primera creación. O sea que la segunda creación es una cosa completamente distinta a lo que usted se imagina. En la primera creación hay dolor, hay llanto, hay angustia, hay sufrimiento, hay enfermedad, hay miseria, hay pobreza, hay persecución, hay muerte. En la nueva creación no hay eso. Nadie te persigue, nadie te angustia, nadie te va a matar, no te vas a enfermar, no te vas a morir. Es la nueva creación. La verdadera creación de Dios a través de Cristo Jesús para que nosotros podamos vivir tranquilos y gozosos. ¿Por cuánto? Por los siglos de los siglos, agradecidos con Yahweh. Y esto no es un mito, esta es una realidad bíblica. Alabe lo que Él vive. Pero esto usted no se lo puede decir a todo el mundo. Porque si usted lee esto y se lo lee a cualquiera, el que no está en este asunto, cuando usted lea esto, va a decir que usted es un loco. Porque entre la primera y la segunda creación, el desfase que hay es terrible. O sea, la diferencia es terrible en todo. No tienen que ver nada en común. Lo único común es que Dios sacó a la gente de la primera creación y la trajo ¿a dónde? A la segunda creación. Lo único, lo demás, nada es igual. Entonces, es por eso que mucha gente no entiende a Dios y no entenderán a Dios. Porque para entender a Dios hay que amar a Dios, hay que querer estar con Dios y hay que saber que Dios es el que hace con nosotros lo que Dios quiera. Entonces, ahí es que sucede y se cumple este pasaje de la Biblia, del libro de Mateo capítulo 13. Ahí se cumple este pasaje de la Biblia del libro de Mateo capítulo 13. Este libro de Mateo capítulo 13 dice así. Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Versículo 1. Aquel día salió Yahshua de la casa y se sentó junto al gran lago. Y se le juntó mucha gente de su pueblo, del pueblo de Israel. Y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló Machía a ellos muchas cosas por alegorías. O sea, no le hablaba con un lenguaje claro, sencillo, sino que le hablaba por alegorías, usando metáforas. Diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Está usando una metáfora. Y empieza. Entonces dice, en el versículo 9, el que tiene oídos para oír, que oiga. En otras palabras, el que quiere escuchar, ¿para qué? Para obedecer, que oiga esto. Pero el que no quiere oír para obedecer, que no qué, que no lo oiga. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por alegorías? ¿O no? ¿Por qué les hablas a ellos por alegorías? Él respondiendo les dijo, porque a ustedes ¿quiénes? Los que quieren oír, ¿para qué? Para someterse, para atender, para hacer las cosas como Dios manda, les es concedido tener acceso a las cosas secretas del reino de los cielos. O sea que el acceso a las cosas secretas del reino de los cielos no es para todos los seres humanos. Está vedado para algunos seres humanos, pero está abierto para usted. Entonces dice, mas a algunos de ellos no se les ha ¿qué?
concedido. ¿Por qué? Y él explica por qué. O sea, la Biblia es clara. Dios va explicando las cosas. Dios no lo deja a usted en la nube. Él le explica por qué las cosas. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá aún más de lo que requiere. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Está diciendo, porque a cualquiera que quiera oír, ¿para qué? Para obedecer, para atender, se le dará y tendrá aún más de lo que requiere. Pero al que no tiene, es decir, el que no quiere oír, ¿para qué? Para atender, aún lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo por alegorías, porque muchos viendo no creen y oyendo no creen, ni entienden. O sea, podemos estar aquí y estamos hablando de esto que estamos hablando. Y hay cientos de personas, incluyendo muchos predicadores, que esto que estamos hablando aquí no entienden nada. Ellos entienden es de otra cosa. Ellos entienden es de 500,000, un melón, una siembra, 2 siembras, 3 siembras. Aquí los de 2, aquí los de 3 millones, aquí los de 1, aquí los de 500,000, los de 50 allá, para allá. Ese es el lenguaje de ellos, pero eso no es el lenguaje de Dios. Porque para Dios la plata es lo de menos, porque Dios dijo, raíz de todos los males es. Entonces Dios no te puede llevar a que sigas la plata, porque Él mismo dijo, raíz de todos los males es el amor al dinero. Tú no persigues la bendición te persigue a ti. Tú persigues esa machía. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ellas no siguen la plata la sigue a ellos. Pero el pueblo de hoy no. El pueblo de hoy no sigue a Machía, sigue la plata. Y la plata es el Dios del pueblo de hoy. El pueblo de hoy se ha convertido en un pueblo idólatra. Como mi amigo Ayombe, el hijo de la Virgen del Carmen. ¿Quién sabe cómo le estará yendo con la Virgen del Carmen abajo? Allá no hay hombre que valga. Porque mi amigo, con todo el talento que Dios le dio, nunca le dio la gloria a Yahweh. Siempre le dio la gloria a un Dios falso, a una Virgen del Carmen. Entonces, mi amigo ya sabe quién es la Virgen del Carmen. Él ya se dio cuenta de quién es que era hijo él. Porque nosotros somos hijos de Yahweh, a través de la sangre de Jesucristo. Alabe lo que Él vive. Por eso que cuando le hicieron la entrevista, el hombre decía, le tengo miedo a la muerte. Y la Biblia dice, le tengo miedo a la muerte, decía el hombre, ¿cierto? Y la Biblia dice, Hebreos 2, dice así. Y la Biblia dice así, Hebreos 2. Versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de un cuerpo de carne y sangre, Machía también vino en un cuerpo de carne y sangre para darle a la cabeza por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Esto es a quién? Y librar a todos los que por el temor o el miedo de la ¿qué? Estaban durante toda la vida sujetos a la servidumbre del diablo. Entonces usted ya no le tiene miedo a la muerte, porque usted sabe que usted pertenece al Dios que venció la muerte. Pero entonces mi amigo decía, no sé para dónde me voy si me muero. Y no era hijo de la Virgen del Carmen. Y entonces la Virgen del Carmen, ¿por qué no le explicaba para dónde se iba si se moría? ¿Y le hablaron de Machía? ¿De cuál gloria? ¿La vecina? Mire eso. Entonces, Dios no es un Dios incierto. Ustedes que están en Cristo Jesús
¿Acaso Dios no les está explicando a ustedes las cosas como son y le están diciendo a ustedes, tengan seguridad porque yo hice esto y esto y esto? Entonces Dios a usted le quita el miedo y le da seguridad. Usted tiene seguridad en la calle, usted tiene seguridad en su casa. Usted sabe que no tiene que tenerle miedo a la muerte porque Cristo Jesús ya venció la muerte. O sea, Dios es un Dios de seguridad. Dios no es un Dios incierto. Pero como esto no le sirven a un Dios verdadero, sino a los dioses, entonces la mente de ellos es una mente incierta. Ellos no saben para dónde van. Eso es como dice la Biblia. El que está en tiniebla no sabe para dónde va. Entonces él no sabía si se moría para dónde iba. Y así fue que engañaron a millones de seres humanos. Pero ¿quién tiene la culpa de que lo engañen? La misma persona. Ese es el problema, pero Dios no es un Dios incierto. Yo vine a saber que existía un Dios de certeza, que podía yo estar aquí en esta tierra, en medio de la primera creación, y yo siendo una segunda creación, que yo podía andar en esta tierra tranquilo porque hay un Dios todopoderoso que me cubre con sus alas, como la gallina cubre a los polluelos, y que Él no iba a permitir que nada de la primera creación viniera contra mí a hacerme daño, porque yo soy de la segunda creación. Entonces ese es un Dios de certeza, y que le demuestra a sus hijos que lo que Él dice es así, que lo que Él dice es real. Uno escucha gente diciendo, no, porque no somos semilla, es que nos vamos a morir. No me hable a mí eso. No me diga que nos vamos a morir, que yo no pienso en morirme. Yo pienso en vivir. Ya Machía murió por mí y ya resucitó. Entonces, yo sé que la Biblia dice, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Entonces yo tengo la certeza de que yo estaría aquí en pie cuando Machía suene el chofar y yo me iré en un cuerpo transformado en el nombre de Cristo Jesús. Porque yo tengo esa certeza. Y no importa que me ataque la enfermedad, hay un Dios todopoderoso que la mata en el nombre de Yahshua. Porque como somos seres humanos no estamos exentos de recibir ataques. Pero hay un Dios todopoderoso que destruye todo ataque y todo lo malo que venga contra nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Y eso yo lo sé. Entonces yo no tengo que estar chillando, yo no tengo que estar llorando, yo tengo que estar creyendo. ¿No te he dicho que si creyeres, verás mi gloria? ¿Cómo que verás mi gloria? O sea, ¿verá a Dios allí? No, no lo va a ver. Verás a mí haciendo algo espectacular por ti. ¿No te he dicho que si creyeres? ¿Sabía usted que Juan el Bautista nunca hizo ningún milagro? Y es mejor que todos los predicadores milagrosos de este tiempo. ¿Sabía usted eso? Juan el Bautista nunca hizo un milagro. Lea libro de Juan capítulo 10, mire. ¿Ya me cogió el tiempo? Mire, libro de Juan capítulo 10, mire lo que dice. Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. Versículo 37. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, crea las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, agarrarlo, pero él se escapó de sus manos. ¿Por qué? Porque todavía no era su tiempo. Y se fue de nuevo al otro lado del río Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él, ¿a quién? A Cristo Jesús, y decían, Juan, a la verdad, ninguna señal hizo. ¿Ya lo vio? Juan nunca hizo un milagro, nunca sanó a nadie, nunca hizo eso. Pero todo lo que Juan dijo de este, ¿era qué? Era verdad. Eso fue lo que él hizo. Simplemente hablarle a la gente de quién? De Cristo Jesús. No hizo más, sino hablarle a la gente de Cristo Jesús. Para que la gente supiera quién era Cristo Jesús. Porque la gente necesita saber quién es Cristo Jesús. No hizo milagros. Dice que no hizo milagros. Bien, puede ahí léalo. Nunca hizo milagros. Es que no es obligatorio que se hagan milagros. ¿Es obligatorio? No.
lo fundamental es que la gente sepa quién es Machía. Para que la gente se ¿qué? Se convierta a él. ¿Qué es lo que Dios necesita? Disculpa. Que la gente se convierta a Machía. Bien pueda. Bien pueda. Dice, muchos Benay Adán vinieron a él y decían, Juan en verdad no hizo ningún milagro, pero todo lo que Juan dijo de este varón es emet, o sea, verdad. Y muchos Benay Adán pusieron su fe en él. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Por quién? Por Juan. Eso es que es. Que la gente mire a Machía, por lo que tú estás diciendo. O sea, que el propósito es que nosotros hablemos para que la gente se entienda que el hombre es Machía. El hombre no es Germán, el hombre es Cristo Jesús. Cristo Jesús es que es el hombre. No es Francisco el hombre es Cristo Jesús. Mire lo que pasa en la tierra todo lo cambian, en la tierra todo lo tuercen y nunca le dicen a la gente quién es. Cristo Jesús es el hombre. Desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. Porque es Cristo Jesús el que va a hacer que esa persona se salve. Ni siquiera es el milagro. Bien pueda. Y es que mire ahí nomás lo contrario con el falso profeta cuando esté anunciando y cuando esté hablando precisamente del anticristo. Él sí va a hacer milagros y cosas porque la misma palabra lo dice. O sea que todo lo contrario. Ahí la gente va a creer por los milagros que el otro va a hacer. Pero a creer no en Dios, en Cristo verdaderamente, sino en el que Él está anunciando, que es justamente el anticristo, ¿no? Y mire que el hombre que Dios mandó adelante de Cristo Jesús para que le preparara al pueblo, no hacía milagros. No hacía milagros, claro. Le preparaba al pueblo. ¿Cómo le preparaba al pueblo? Diciéndole que venía un hombre, que ese era el hombre, que en ese hombre era que había que creer, que a ese hombre era que el Padre había mandado, que había que someterse a ese hombre. O sea, él hablaba de ese hombre, que ese era el hombre, y que había que buscar era a ese hombre. ¿Para qué nos paramos en un púlpito a estar hablando lo que no es? El único propósito aquí, y que ya no hay tiempo, dígale a la gente, para que la gente sepa, dígale, te digo, Jesucristo es el hombre. Amén. Y salva con su sangre. Dígale a la gente, porque ya no hay tiempo. Pastor. No hay tiempo de estar dando vueltas. Pastor. Bien pueda, tío Julio. Mire, no es. Yo creo que el Espíritu. Sí, bien pueda. El Espíritu le reveló eso a Pilato porque Pilato le dijo: ese homo es ahí el hombre, ¿no? A pesar de. No fue de su mente, fue el Espíritu que le reveló eso, ¿no? Bueno, te comento lo siguiente, Jairo. Algunas veces hay gente que habla algo, pero no sabe lo que está hablando. Pero es Dios el que le está usando la ¿qué? Pero es Dios el que le está usando la boca. ¿Se acuerdan de Caifás? ¿Qué profetizó Caifás? El sumo sacerdote, ¿qué profetizó? Que un hombre debería ¿qué? Morir por la nación. Y ahí explica por qué. Porque era el sumo sacerdote. Y Dios le cogió la boca y le dijo, ese hombre morirá por la nación. Pero él nunca entendió por qué ese hombre moriría por la nación. Entonces, hay gente que Dios le usa la boca, pero la persona no sabe qué Dios hizo allí. ¿Tú me entiendes esa parte? Entonces, esta gente como Pilato, como Caifás, como Herodes, muchos de ellos nunca supieron quién fue Cristo Jesús. ¿Sabe cuándo se dieron cuenta ellos quién era Cristo Jesús? Cuando murieron. Porque todo el mundo cuando se muere, ahí sí sabe quién es Cristo Jesús. Lo que pasa es que ya no hay reversa. Pero usted tiene que hacerlo antes de que se muera. Antes de que se muera tiene que hacerlo. Yo estuve en un entierro en estos días. Eso fue ayer.
No es de Diomedes Díaz. Y alguien que se murió con Cristo Jesús, una muchacha joven de 32 años, y la iban a enterrar porque la familia viene a la congregación, algunos familiares de ella, no ella, y ella se murió de cáncer. Entonces, un familiar me llamó y yo estaba como en esa diatriba, voy, no voy, voy, no voy, voy, no voy, porque el entierro era en Jumbo. Lo cierto es que yo hice todo de noche y me dispuse por la mañana a ver qué hacía. Por la mañana me levanté, me arreglé como para ir a una ceremonia de ese tipo. Le dije a la pastora, me voy. No sé si la pastora se puso brava o no, pero yo le dije, me voy. No sé ella qué pensó para dónde yo me iba, pero yo me fui. Y entonces yo yendo en el carro, voy o no voy, voy o no voy, pero me iba yendo, voy o no voy, y me fui yendo. Entonces llegué y seguí derecho hasta Jumbo, hasta el pueblo. Y Dios me dijo, da la vuelta que te pasaste. Entonces me regresé y le pregunté a unas personas y me dijeron, por aquí es el callejón. Yo llegué allá y entonces antes de que metieran el cuerpo de la muchacha al hueco. Entonces yo estaba ahí parado, yo no llevé Biblia, yo simplemente iba de cuerpo presente. Entonces yo les dije a ellos, ¿y por qué no meten el hueco a la tierra? Entonces ellos me dijeron, porque están esperando que usted hable. Y digo, ¿cómo así? ¿Están esperando que yo hable? ¿Que yo hable? Porque yo no iba a hablar. Yo iba a estar allí presente y yo cogía mi carro y me regresaba. Entonces, yo entendí que Dios quería que le hablara a ellos, los que estaban allí. Entonces, Señor, usted habla. ¿De quién voy a hablar yo? Pues de Cristo Jesús. Entonces el Señor le decía a ellos, miren. El asunto es que el único que puede salvarnos a nosotros es Cristo Jesús. Yo vengo a hablarle a ustedes de Cristo Jesús. Cristo Jesús es el hombre que Dios colocó para salvarnos a nosotros. Y a todos los seres humanos se le ha muerto un ser querido. Y a mí se murió mi papá. Y uno llora, a uno le duele, ¿entiende? Entonces no es propósito de Dios que la gente se muera. La muerte no fue planificada por Dios, fue el hombre que quiso morirse. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Rectificar el daño que hizo el hombre. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Rectificar lo que el hombre hizo. Por eso la Biblia dice, porque la muerte entró ¿por quién? Por un hombre, Adán, y por otro hombre que mandó Dios que entró, la vida. No quiero la muerte del que muere, dice la Biblia. Entonces Dios no quiere que nos muramos, Dios quiere que vivamos. Entonces uno escucha que la gente se quiere morir. ¿Por qué se quieren morir? Entonces yo no puedo permitir que estos que me amen se vayan para atrás esperando que estos echen para adelante. Entonces el Señor dice, yo tengo que ir por ellos. Por eso le comento, el Señor vendrá pronto. Quieran o no quieran, el Señor vendrá. Bueno. Apóstol. ¿Quién habla? Rubén Darío. ¿Quién puede, Rubén? Bendiciones. No, sino que estoy Uy, se nos corrió el tiempo, ¿oyeron? asombrado por los jubileos porque están regidos por el número 7 todos los años. Así, todos terminan en 7. Y me impresiona eso porque imagínate la cuenta tan precisa que el Señor estableció desde los primeros tiempos hasta ahora y eso da todo en 7. Entonces me deja muy asombrado eso, esa codificación de la palabra sobre lo que es el jubileo y sobre lo que es el Shabbat. Amén. Bueno, ¿nos podemos levantar? Ya estamos terminando, que el Señor los bendiga. Estamos entrando en el 2014. Vamos suave, pero vamos. Repitamos todos, Señor Jesucristo, yo te necesito, reconozco que soy pecador, pero Señor Jesucristo, también reconozco que por amor a mí, usted derramó su sangre y con esa sangre me ha limpiado y con esa sangre me ha perdonado. Señor Jesucristo, hoy yo te recibo como mi único Señor, como mi único Salvador y te pido que hagas de mí y de mi familia las personas que tú quieres que seamos. Señor Jesucristo, anota mi nombre
y el de mi familia en tu libro de la vida que está en los cielos y no lo borres nunca, jamás. Cantamos santo en la presencia del Señor.